No, simplemente para informarle a la plenaria, a los colegas y para informarles a los colombianos que en el día de mañana voy a comparecer ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, porque el representante investigador me cita a que amplíe y a que sustente la denuncia que hace unos meses interpuse en contra del señor fiscal general de la Nación, del doctor Néstor Humberto Martínez. Entonces voy a ir simplemente a ratificarme en mis acusaciones, ¿no?, que son de distinta índole y que principalmente lo que señalan es que el doctor Néstor Humberto Martínez violó de dos maneras la ley cuando aprobó el famoso COMPES que le dio vía libre al contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Recordemos que sin ese COMPES el contrato, que es anterior al COMPES, no se hubiera podido ejecutar porque el COMPES fue el que le dio la plata. Entonces el doctor Martínez en esos días era el ministro de la presidencia del gobierno nacional, del presidente Santos, y aprobó ese COMPES. Es el mismo COMPES por el cual la Corte Suprema de Justicia llamó a declarar a todo el gabinete, empezando por el presidente Santos, Germán Vargas Lleras, todos los ministros, etcétera. No se citó al fiscal por una razón que yo todavía no entiendo, pero bueno, no se citó al fiscal. En el caso del fiscal, repito, yo lo acusé ante la Fiscalía. Los hechos violatorios de la ley del doctor Néstor Humberto Martínez, en ese momento, insisto, ministro de la presidencia, tienen que ver con dos cosas. La primera es que el contrato mediante el cual se le prorrogó, se le amplió el primer contrato al consorcio de la Ruta del Sol fue un contrato ilegal, porque ahí no cabía ampliación del contrato. Ahí tenían que haber citado una licitación pública nueva para adjudicar la vía Ocaña-Gamarra, que no era parte del corredor vial del primer contrato, que es además el del primer soborno. Este caso del que estamos hablando es el del segundo soborno. Entonces, primero no podía haber aprobado esa ley o ese COMPES porque es ilegal. Pero el segundo hecho es más grave aún. Él no podía aprobar ese COMPES porque él estaba impedido. En Colombia la ley establece con precisión los impedimentos. Y los impedimentos señalan que él no podía aprobar ese COMPES por dos razones principales. Primero, porque había hecho parte de la junta directiva del periódico El Tiempo hasta un mes o un mes y medio antes, 2 meses antes de la fecha en octubre de la aprobación del COMPES, y eso le ordenaba, de acuerdo con las leyes colombianas, declararse impedido para no poder actuar. Y la segunda es más grave, es que resulta que él fue contratista de la concesionaria de la Ruta del Sol. Él fue nada menos, él hizo 3 contratos distintos con la Ruta del Sol, que es la sociedad entre Odebrecht y el Grupo Aval, en donde se sabe hay 2 grupos de sobornos y de ilegalidades por las que están empapelando a un montón de gente. Y él, al votar ese COMPES, violó la ley que le prohibía hacerlo porque era contratista también del consorcio de la Ruta del Sol. Eso está perfectamente establecido. Entonces, a lo que voy, señor presidente, simplemente para informarles a la plenaria y a los colombianos, mañana lo que voy es a ratificarme en todos estos cargos y a pedirle a la Comisión de Acusaciones que actúe con celeridad, de acuerdo con su leal saber entender, por supuesto, pero estos son asuntos de los que ya llevamos más de 6 meses de haber hecho las acusaciones y apenas se empiezan a mover, y el deber de la Comisión de Acusaciones es resolver estos asuntos en el sentido que ellos consideren conveniente, pero que se resuelvan porque, bueno, es lo que ordena la Constitución y las leyes de la República. Muchas gracias, señor presidente.